Las carreteras son uno de los lugares donde se pierden más vidas cada año. Es común escuchar en las noticias sobre personas que fallecen por imprudencias. Yo no necesito escuchar eso para sentir temor, yo solo necesito recordar la desconcertante y horrenda historia que experimenté una noche mientras circulaba una carretera inhóspita. No recuerdo el año exacto en que esto que les voy a relatar sucedió, pero fue cuando era niño en un viaje a la playa. Solíamos salir de la capital en un autobús cerca de las 10 de la noche, con la idea de llegar al amanecer. En el viaje iba parte de mi familia, ciertos conocidos, como el conductor, y algunas personas que no conocía. En cierto punto del recorrido nos encontrábamos transitando por una de esas carreteras solitarias que atraviesan montañas, que son largas y con pocos desvíos. Desde el lado en el que yo miraba por la ventana, solo se vislumbraba una extensa pradera. En el horizonte, la montaña se imponía como una enorme masa negra que acompañaba a lo largo del recorrido. La mayoría estaba dormida, así que lo único que escuchaba era el sonido del motor. En algún momento desde mi asiento, noté como ciertas sombras en las praderas se apagaban y se encendían intermitentemente. Rápidamente supe por comentarios del conductor que el parpadeo era por fallas en la iluminación delantera del autobús. Concretamente la luz izquierda. Dado que la luz seguía fallando, el chofer decidió detenerse en medio de la inhóspita carretera para revisar el problema. Sin embargo, en vez de arreglarla jodió más, pues ya no parpadeaba, sino que se apagó por completo. El chofer regresó al autobús para pedir ayuda a un tío mío que tenía algo de experiencia con trabajos de electromecánica. Justo en el momento que él ingresó al autobús se escuchó un estruendo enorme que me hizo a mí pegar un brinco del susto, y despertar a aquellos que estaban plácidamente dormidos. Resulta que un conductor en estado de ebriedad impactó de frente. Justamente donde estaba el chofer revisando la luz. Aún tengo grabado en mi cabeza ese sonido tan fuerte y metálico. Yo, como un niño curioso e ingenuo que era, quería salir a ver qué había pasado. Lógicamente los adultos en primera instancia no me dejaron salir, ya que la magnitud del golpe hizo pensar que el resultado sería escalofriante de ver para un niño. Al inicio intenté ver por la ventana qué estaba pasando, pero la oscuridad era envolvente. Nuestro chofer junto a dos tíos míos fueron los primeros en disponerse a salir del bus para ojear lo que había pasado. La sorpresa llegó al abrir la puerta del autobús, ya que el chofer del auto llegó primero a nuestra ubicación. Era un sujeto joven, pero con algo de calvicie. Tenía solo unos rasguños en los brazos y se encontraba visiblemente asustado. Él dijo que era el único que venía en el auto, y eso hizo que los adultos se calmaran bastante, ya que pese al golpe significaba que no había heridos de gravedad. Era un milagro. Creyendo que no habían fallecidos, me dejaron salir del autobús. En realidad, la mayoría salimos para tomar aire fresco y examinar lo acontecido. La noche era calmada, pero oscura al carecer la zona de alumbrado público. Corría un ligero viento y olía extraño afuera. Era un olor como a químico, posiblemente algo dentro del motor del auto se había regado sobre la carretera. Observé que a unos 20 metros estaba el auto del sujeto. Había quedado a un costado, dentro de la cuneta. Sin embargo, esto es importante, nadie se acercó, solo lo vimos a la distancia, la cual solo dejaba ver la parte trasera del mismo. La intriga estaba únicamente en lo que decía el chofer accidentado, que se ubicó cerca del autobús en todo momento. Yo tenía cierta curiosidad por ver lo que él decía, pero por alguna extraña razón no me sentía cómodo cerca suyo. En algún punto, los conductores discutieron si llamar o no a una ambulancia porque el accidentado joven insistía que estaba bien. Pero esa negativa se asumió como evitación al tráfico. Hubo un silencio algo largo que terminó con el conductor del auto aceptando que se debía llamar a una ambulancia. Sin embargo, él mencionó que iba a buscar su celular en su auto, con la esperanza de que no estuviera destrozado y ponerse en contacto con su novia para informarle lo que había ocurrido. Antes de irse a buscar su celular nos contó algo que jamás voy a olvidar. Nos mencionó que había estado bebiendo porque estaba en una despedida de soltero, ya que pronto se iba a casar y también, ser padre. Él se fue camino a su destruido auto en la orilla de la solitaria carretera. Mientras tanto mi tío llamó a la ambulancia, que por lo lejano de la zona llegaría pasada una hora con suerte. Después de hacer la llamada, otro tío mío caminó hasta el auto destrozado para informar al herido que la ambulancia tardaría un poco.
En ese momento yo iba a ingresar al autobús nuevamente, pero por alguna razón que aún no me la explico quise ver una vez más a la distancia el liviano auto. Cuando mi tío llegó hasta el vehículo y se asomó por la puerta de lo que antes debía ser la del conductor, lo escuché gritar. Todos nos asustamos. Está muerto. Está destrozado. Varios familiares míos corrieron hacia él para mirar a qué se refería. A mí no me dejaron ir. Nuevamente, porque era un niño. Desde mi posición, vi a otro tío vomitando cerca del auto, y al chofer del autobús agarrándose la cabeza en un gesto de incredulidad. Por lo que escuché hablar entre los adultos, el tipo estaba completamente destruido. El frente del auto, que hasta ese momento nadie había visto, estaba completamente dañado y hundido, de tal forma que el parabrisas delantero y parte de la manivela estaban en lo que debía ser la cabeza del joven. Lo había destruido. El terror impregnó la atmósfera. Los minutos en que esperamos la ambulancia se hicieron eternos. Era incómodo saber que estábamos en una carretera solitaria en medio de la montaña, con una oscuridad tétrica que apenas era combatida con debilidad por la luz intermitente de emergencia del autobús. Nos encontrábamos en la nada junto a una persona que estaba irreconocible. El asombro, las dudas y el miedo flotaban por el aire. ¿Cómo explicar que hablamos con una persona cuya cabeza se destrozó en un instante? Entre las personas que iban al viaje se comenzaba a teorizar desde la lógica que en realidad esa persona desfigurada al volante del auto no era el joven conductor con que hablaron, sino que debía ser otra persona. El sujeto con el que hablamos salió corriendo de la escena en la nada misma para huir a la responsabilidad de afrontar el grave delito de conducción en estado de ebriedad. Mi tío, que fue el primero en ver fallecido al joven, expresó, con la mirada perdida en el suelo, que eso era imposible, pues la persona que estaba con la cabeza destrozada dentro del auto tenía la misma ropa que el joven con quien estaban hablando. No hubo más intentos de encontrar lógica a lo ocurrido. Cuando llegó la ambulancia, fue difícil explicar lo acontecido, ya que en la llamada se había aclarado que el herido no tenía nada grave. No recuerdo qué más hablaron con los paramédicos, solo sé que ese viaje jamás nunca lo pude olvidar y hoy en día, siendo un adulto, me aterra viajar por las noches en carreteras desoladas. Si algo puedo estar seguro es que esta experiencia me marcó para siempre con una lección de vida. Nunca manejes en estado de ebriedad. Ese conductor por una imprudencia cambió su destino, y dejó sin pareja a su novia y un futuro bebé. Si vas a tomar, ve con alguien más que no tome o toma un taxi, pero no rete el destino. No sabes cuándo será tu último viaje.